Dicen que las hard skills o estas habilidades duras son las que te consiguen una entrevista, pero que son las blandas, esas habilidades transversales, las que te consiguen el trabajo. Hoy lo vamos a ver con nuestra entrevistada, porque es que resulta que las empresas tienen cada vez más complicado encontrar a un perfil que encaje no solo en el trabajo, en la posición, por el conocimiento o por la experiencia, sino por esa cultura, esa transformación digital, ¿no? En fin, hola, soy José Gallardo y vosotros diréis, muy bien, felicidades. Y yo digo, no, felicidades a vosotros, porque hoy tenemos a Maribel García, que nos va a hablar sobre el employer branding. ¿Qué es eso del employer branding? Ahora nos lo va a decir Maribel. Hola. Hola. ¿Qué haces? ¿Qué hago aquí? ¿Qué haces tú? ¿Qué haces tú? ¿Cuál es tu especialidad? Pues yo soy conectora de Employer Branding. Pues ya está, hasta aquí la entrevista. Conecto personas y personas. Siempre digo que los edificios, o sea, más bien las organizaciones sin personas son edificios. Entonces, conecto personas que están dentro de las organizaciones con personas que están dentro o que están fuera y quieren estar dentro. Muy bien. ¿Y eso en qué ayuda a las personas o en qué ayuda a las empresas? Pues ayuda a que nos entendamos mejor, porque esto va de relaciones y al final el problema que hemos tenido hasta ahora en recursos humanos, que ahora yo quiero que sea un poquito más el employer branding, habla de esas dificultades que hemos tenido a la hora de entendernos, las dificultades que están teniendo las organizaciones para encontrar ese talento, las dificultades que tienen las personas para encontrar trabajo. Pues tenemos que entender que ya no hay que buscar un empleo, sino encontrar esa empresa en la que nosotros nos sintamos identificados, y las organizaciones tienen que aprender a segmentar, a ir a buscar aquel talento que realmente conecta con ellas. ¿Y para esto qué es lo que se estudia? Pues no hay... ¿Licenciatura en Employer Branding? No existe todavía. Hay unas formaciones específicas. Yo estoy certificada en la Employer Branding College, que es una academia específicamente con formación en Employer Branding, que básicamente lo que hace es certificarte pues, con unos conocimientos, unas técnicas, unas herramientas para poder ayudar a las empresas a desarrollar estas estrategias de Employer Branding. Entonces, ¿qué diferencia eso de los recursos humanos y el Employer Branding? Bueno, digamos que el Employer Branding ha hecho un paso más allá de los recursos humanos como los conocemos hasta hoy, porque antes, bueno, pues la gestión de talento de personas se quedaba estancada en lo que es contratación, gestión interna de las personas, pero sin formación, desarrollo, pero estaba todo muy limitado. El Employer Branding ha aprendido un poquito de las herramientas de marketing y ha visto que marketing ya no solo vende, sino que ha querido dar un paso más allá, tratando de escuchar a su cliente objetivo, intentando que su experiencia sea mucho mejor. Y eso es lo que hace el Employer Branding, escuchar a su cliente interno, que es el empleado, para tratar de hacer que su viaje, que su relación con la organización sea mucho más provechosa para ambas partes. Te he escuchado en alguna ocasión decir que se trata de conectar personas con el símil de la pareja. Sí. ¿Eso sí, siempre digo que tenemos que entender la relación entre organización y persona como una relación de pareja. Y cuando tenemos eso en la cabeza es como mucho más fácil entenderlo. Parece que las organizaciones siempre han tenido la sartén por el mango, deciden, los demás tenemos que dar... Los demás, porque siempre he sido trabajadora por cuenta ajena, los candidatos, los empleados, es como que estamos ahí gracias al que nos ha seleccionado, ¿no? Esto tiene que ser una relación de equilibrio, de entendernos, y por lo tanto hay que entender esa similitud con la pareja, porque parece que cuidar esos puntos, esos momentos de la verdad que son los picos, donde hay que entender dónde nos rozamos más, qué es importante para nosotros, entender ese proceso de conocernos, de enamorarnos, de atraernos, esas dificultades, esos retos que nos ponemos, cómo solucionar los conflictos, porque es inevitable que en toda relación haya conflicto, y eso no es malo. Lo malo o el problema es cómo lo gestionamos, y todas esas cosas tenemos que aprender a conocerlas y a gestionarlas. Si esto es como una relación de pareja, ¿quién duerme en el sofá en caso de conflicto?
Bueno, hay que intentar no llegar a dormir en el sofá. El conflicto va a aparecer. Lo que tenemos que intentar es trabajar el previo. Entonces, por eso el Employer Branding también te dota de herramientas para que tú puedas conocerte bien, conocer al otro, tratar de relacionarte de una manera que, bueno, si algún día hay que dormir en el sofá, pues oye, mañana sea otro día y lo tratamos de mejorar. Pero lo importante es conocer esas diferencias e intentar acercarnos. Eso de las soft skills, eso de las habilidades transversales, ¿realmente son tan importantes o estás de acuerdo con la frase que decíamos al principio de que son las habilidades duras, conocimientos, experiencia, los que te consiguen la entrevista y que son las soft skills las que te consiguen el trabajo? A ver, siempre ha sido así, pero yo difiero un poco. En realidad, las soft skills deberían ser las que de entrada ya te den puerta a conseguir una entrevista, porque hasta día de hoy el currículum, que es un poco lo que tenemos como ventana hacia las empresas, son las que reflejaban esas habilidades duras, técnicas, como requisitos mínimos, ¿no?, para llegar a la entrevista. Las soft skills deberían estar ya antes, en una fase previa, que por eso tenemos que trabajar, ¿no? El currículum es algo que debería estar empezando a acabar, porque creo que es algo obsoleto, y hoy en día tenemos otras herramientas. Creo que lo que ahora ya conocemos como marca personal debería ser un poco más el recurso para el que tenemos que llegar a las organizaciones. Las organizaciones, a través de la marca personal, nos van conociendo, nos van oyendo, nos van leyendo, van viendo pues quiénes somos, y realmente ahí es donde vemos si conectamos o no, más allá de las hard skills, que son los requisitos mínimos para poder cumplir con éxito el puesto. O sea que las habilidades digitales para ese rastro que se deja en, pues por ejemplo, entiendo que LinkedIn debe ser una gran herramienta, y saber cómo manejarse en LinkedIn es básico. Me estás diciendo que entonces no solo se puede llegar a una entrevista solamente por esos conocimientos, sino que por tu rastro, por lo que haces en LinkedIn o en tu web o en tu blog o tus conocimientos que lanzas al mundo digital, pueden atraer a ese talento, pueden hacer que los cazatalentos te vayan a por ti. Debería ser algo que esas personas que seleccionan, que buscan ese talento, ya tuvieran. Sería mucho más fácil, porque realmente averiguar si unas habilidades duras las tienes o no es muy fácil, porque se hacen una serie de pruebas técnicas, en fin, eso es fácil, pero tenemos que saber si esas habilidades más transversales, si conectamos con esa cultura, con la forma de ser, todo eso lo vamos viendo. En la entrevista debería ser confirmaremos que sí que nos hemos entendido, porque ya he ido viendo cosas de ti que me molan, ¿no? Entonces, no tenemos que pensar, es que mi marca personal tiene que encajar de aquella... No, tenemos que ser nosotros mismos y entender que, igual que con la pareja, somos nosotros mismos y a él le mola como soy yo, porque soy así de natural, no finjo para gustarte, esto tiene que ser igual. Entonces, las organizaciones tienen que conectar con aquellas personas que han identificado, que conectan con su cultura y que tienen esas habilidades transversales que son importantes. O sea, que tienes que ser tú mismo, tienes que ser auténtico, y yo te pregunto, si tú mismo y tú siendo tú auténtico eres idiota. Bueno, los idiotas también deberían aprender a ser auténticos, y entonces descubrirían un mundo, porque el problema de los idiotas es que posiblemente funcionan con muchas pantallas, con muchos muros. ¿Por qué? Pues porque hay miedos, inseguridades, en fin, hay una serie de cosas que hay que trabajar. Pero claro, el que es idiota no sabe que es idiota. Y entonces, a mí me pasa, yo sí lo sé, por ejemplo, pero yo quiero conocer el brilli del bueno, de ese del que tú hablas. Bueno, el brilli del bueno es lo que yo siempre digo, cuando conoces a una persona o entras en una organización y te das cuenta de lo que hay allí dentro, que es auténtico, que es de verdad, que hay coherencia, ahí hay brilli del bueno. El que no es bueno, ¿qué es? El postureo. Es brilli, del que rascas y se cae todo porque te lo deja todo hecho un desastre. Al final, y eso chungo. Exactamente. Brilla mucho y me ha encandilado, pero luego no hay la realidad es muy distinta. Eso lo hemos sufrido mucho en recursos humanos y por en la Tinder, mala. En Tinder también lo hemos sufrido mucho, porque claro, cuando rascas y dices sí, pero luego ves, dices, pero ¿esto qué es lo que es? Eso es brilli del malísimo, ¿no? Del horrible. Vale.
De hecho, yo siempre digo ¿Se puede hacer que employer branding para Tinder? Totalmente. Oh, no, es que deberíamos tener una escuela de... Nadie nos ha enseñado a ligar. Entonces, ¿por qué? Porque el postureo funciona. Funciona hasta el onboarding. Hasta el onboarding, que es el proceso de incorporación, cuando realmente conoces a esa futura pareja o ese ligue y te das cuenta de que, ay Dios mío, pero si aquí no hay nada de lo que parecía. Bueno, pues, ¿por qué? Porque tenemos miedos, porque nos han enseñado que hay que poner este traje para ir a la entrevista porque mola más, tienes que decir estas cosas porque la empresa así te contratará, o no, o sea, la idea es, sé tú mismo, sé de verdad, porque las personas que conecten contigo irán a muerte con tu proyecto. Los que no los queremos, no los queremos. Entonces hay que ligar con la empresa. Sí. Pero no en la empresa, porque hay muchas que se pueden echar por tener relaciones en tu empresa. Vamos a especificar. Exactamente. En el employer branding, ligar significa conectar, porque realmente nos entendemos, nos hemos enamorado del proyecto, de la cultura, de unos valores, sintonizamos en nuestra forma de ser y de entender la empresa. Entonces, hay que enamorarse y hay que ligar con la empresa, desde ese punto de vista. Ah, vale. Que luego la gente se lía, ¿eh? Yo ahí no entro. Siempre desde Storytalk siempre decimos que hay que estar formándose continuamente para el tema del employer branding dentro de recursos humanos, o desde tu punto de vista para encontrar a ese talento. ¿Cómo se puede uno estar formando o cómo de importante consideras que debe ser esta actualización? Es vital, pero evidentemente no es algo exclusivo del sector de personas. Yo creo que esto es mucho más global y mucho más transversal en las organizaciones. De hecho, hay que evitar hablar ya de esos sesgos y silos en las empresas, y tiene que ser todo mucho más global. Los equipos tienen que ser mucho más colaborativos, todo tiene que ser mucho más disruptivo, no tan encasillado. Y la formación me parece vital y súper importante precisamente para ayudarnos a abrir la mente constantemente, a ser más creativos, a innovar y estar en constante evolución. Están apareciendo formas de trabajo nuevas, roles diferentes. Tenemos que estar constantemente adaptándonos a este famoso y odioso VUCA, pero que no es estamos en un momento de cambio. Es que el cambio ya forma parte de nuestra vida, de la forma de entender las organizaciones, y como no estemos en constante aprendizaje, nos vamos a caer del tren. Te voy a hacer una pregunta que seguro se están haciendo los usuarios que nos están viendo, la audiencia. ¿Has dicho el odioso VUCA? ¿Qué es eso? Me da miedo. El VUCA es el acrónimo en inglés del entorno en el que estamos, que es volátil, que es inestable, que es cambiante. Es ese entorno en el que tenemos que estar constantemente adaptándonos, vale, porque es muy cambiante. La palabra cambio la tenemos que incorporar como algo ya habitual. Normal, no es ahora está cambiando, no, es que ya el cambio todo el tiempo, el cambio es todo el tiempo. Siempre, lo que siempre decimos desde aquí. ¿Se podría aplicar una de estas habilidades transversales? ¿La creatividad se puede aplicar en el employer branding? O sea, la creatividad no es solo para los creativos. Claro, ese es el problema de cuando encasillamos las cosas, ¿no? Al final todos tenemos que aprender de todos, y cuando digo que employer branding es marketing más personas más 1000 cosas, permite que la creatividad también se desarrolle. Al final es todos nos escuchamos mucho más, permitimos esa sinergia, con lo cual la creatividad se desarrolla de una manera mucho más fácil, permitimos que haya ideas nuevas que funcionan o no, pero que permiten que se hagan cambios, que se cuestionen las cosas como se han hecho hasta ahora, y esos cambios a veces, oye, parece que ha ido bien, ¿no? Hombre, desde luego, bueno, que siempre planteamos la creatividad como algo de la gran patente, y al final, al igual que en recursos humanos se conectan personas, en employer branding se da un paso más allá. En creatividad al final se trata de conectar puntos desde alguna óptica diferente, desde alguna visión diferente, desde a otro público diferente o en un ambiente diferente. De eso trata realmente la creatividad, que se puede aplicar a todo, no solamente los creativos publicitarios somos los que tenemos derecho a lo mejor a hacer algo así, ¿no? Y ahora te digo, voy a pasar por encima de algunas habilidades transversales a ver si crees que dentro de tu sector se pueden aplicar y cómo, ¿no? Es liderazgo,
Es básico y esencial. De hecho, yo apuntaría autoliderazgo. Autoliderazgo. Si no nos sabemos autoliderar, es muy complicado hacerlo con los demás. Storytelling. Me encanta la palabra, porque además lo que tenemos que hacer es conectar a través de nuestras propias historias. Tenemos que explicar a través de una historia que conecte con los demás, y entonces me parece una herramienta súper chula. Sí, porque de hecho storytelling muchas veces también se confunde con vamos a contar mentiras, tralará, con cuentos, etcétera, y storytelling no es solo lo que contamos de nosotros, sino cómo entendemos nosotros nuestra historia, ¿no? Eso entiendo que para conseguir un trabajo será fundamental cómo lo proyectas, ¿no? Y cómo lo cuentas. Empatía. Es fundamental. Bueno, de hecho forma parte de una de las 5 áreas de la inteligencia emocional. Y para mí es absolutamente es el punto de partida. Ser empático, que al fin y al cabo es volvemos a lo mismo, tener que entenderse con personas que piensan diferente o no necesariamente, pero de alguna forma hacerte entender, ¿no? O intentar entender la mente de la otra persona. Es básicamente escuchar y conectar con lo que le está pasando a esa persona para poder acercarte mejor a ella. Entonces, sobre comunicación, capacidad de colaborar, ni te pregunto, negociación. Igual, creo que todo tiene que ver con relaciones, todo tiene que ver con saber escucharnos, saber negociar para llegar a acuerdos, porque las personas somos de su padre y de su madre. Acordando todo el tiempo, un salario. Claro, y hay que negociar, pero siempre partiendo de comunicación, empatía, inteligencia emocional, todas esas cosas que nos permiten negociar de una manera mucho más honesta y más real, más verdadera. ¿Hay algunas de las habilidades que hayamos visto hasta ahora, o de las que hayamos hablado, que consideres la más fundamental, la más...? Pues como te he dicho, la inteligencia emocional. Para mí es el punto de partida, porque se trata de conocernos, gestionar nuestras emociones y poder llegar a los demás. No hay nadie en este mundo, nadie que trabaje en algo, aunque sea autónomo, informático, que parece que están en su ordenador, y nada, no hay ninguna profesión totalmente aislada que no se relacione con nadie. Entonces tenemos que tener esas herramientas, tenemos que conocer la inteligencia emocional, tenerla desarrollada para poder relacionarnos con las personas, escucharnos bien, llegar a entendernos y entender que no todos vamos a entendernos, no todos vamos a conectar, no pasa nada, pero esas habilidades nos van a ayudar a pulir esas pequeñas diferencias o a entender con quién vamos a tener más facilidad o menos. O sea que te puedes formar, puedes aprender inteligencia emocional. Sí. Te puedes formar en ello. Por supuesto. Bueno, pues a ver si somos capaces de traer a Story Talk a profesionales para que nos enseñen a aprender este tema de la inteligencia emocional, que igual Maribel nos podrá decir algo. A ti, para gente que nos está viendo y que les esté gustando esto del employer branding, o que les esté gustando cómo estás contando, cómo estás vendiendo esto, la gente que se quiera motivar, que al final es la idea de este canal, de inspirar, a ti y a Maribel, ¿qué le inspira? ¿Qué le motiva profesionalmente para decir voy para adelante? Que además tú siempre has sido emprendedora, que aunque has trabajado en otras empresas, siempre has querido evolucionar, ¿no? Bueno, descubrí que yo era uno de esos nuevos roles, que es el intraemprendedor, cuando estaba en la empresa, porque el intraemprendedor es aquel que sin ser emprendedor, porque inicias un proyecto personal fuera de una empresa, sí tienes esa necesidad de estar aportando, de ser proactivo, de transformar, pero siendo más corporativo, más en la empresa. Entonces, a mí lo que me inspira pues es ese espíritu de cuestionarte siempre las cosas, de querer mejorar, y de cuando un día alguien me dijo, oye, te has pasado la vida diciendo esto se puede hacer de otra manera, pues ¿por qué no lo haces? Y entonces fue como una iluminación, y el hecho de estar constantemente haciendo pequeños avances en ese terreno y ver que lo que puedas estar haciendo impacta y mejora, ostras, es un subidón. Entonces eso es lo que a mí me inspira y me motiva constantemente. Yo no sé vosotros, pero yo lo que he entendido aquí es que para inspirarte, a Maribel lo que le ha pasado es que un día en un bar alguien le dijo, ¿a que no eres capaz de hacerlo del Project Branding? Y ella dijo, ¿cómo que no? Sujétame el cubata. Y esa es la forma de inspirarse de Maribel. Bueno, no fue exactamente así,
Pero básicamente sí, es más, El reto. no es tanto no puedes hacerlo, sino no te van a escuchar. Las empresas no van a entender lo que es tu discurso, lo que estás diciendo, y es verdad que ese es uno de los mayores retos que tenemos. Pero por eso creo que una de las cosas más chulas de este proyecto que has iniciado es, no importa lo que tengas en la cabeza, no importa que parezca imposible, no importa que te parezca absurdo. A mí una vez me dijeron, si quieres ser actriz, estudias y eres actriz. Si quieres ser mecánico, estudias y eres mecánico. Y si quieres ser algo que no existe, pues lo inventas. Y entonces eso es lo que me hizo a mí pasar de intraemprendedora a emprendedora. Porque dije, ostras, pues a lo mejor sí que hay algo que tengo que desarrollar. ¿Y cómo ves, para las personas que le interesan este mundo, cómo ves el futuro del employer branding? Pues creo que estamos en un momento chulísimo, porque a pesar de que todo va más lento de lo que me gustaría y la falta de paciencia es eso en lo que tengo que trabajar, creo que estamos en esa etapa de más receptividad, ¿no? De que la gente sí que está entendiendo que tenemos que cambiar, que tenemos que evolucionar, que esos recursos humanos que teníamos como entendidos, encasillados, obsoletos y caducos, ya no funcionan. Entonces que tenemos que dar ese paso más allá, y que hay empresas que ya por fin están tenemos ejemplos ya de empresas que sí que lo han puesto en marcha, y eso es lo que está permitiendo que sí, aunque sea poquito a poquito, estemos evolucionando. Dime algo feo, algunas sombras dentro de tu sector para esa gente también, que digan, se pongan en alerta, digan, bueno, me gusta el employer branding, pero ¿qué hay? Bueno, que no pueda gustarme. Es que la lista sería muy larga, porque en recursos humanos yo soy muy crítica, y no creo que haya sombras. Hay un mega nubarrón que es esa mentalidad, que es un poco lo que te contaba, ¿no? El desbloquear esos miedos, esas fórmulas de esto siempre se ha hecho así, de entender que hay que cambiar realmente pues unas jerarquías, unos organigramas, un currículum, unas formas de hacer que ya no funcionan. Eso es lo que realmente... O sea que sí, hay un Voldemort también, ¿no? Hay un Voldemort aquí. Muy, muy malo. Exacto. Y hay como un parque jurásico empresarial al que también hay que vencer, ¿no? Para decirle que las cosas están cambiando. ¿Vale? ¿Y algo positivo de tu sector que pueda inspirar? Bueno, pues a pesar de que la mentalidad de las empresas está siendo lenta de cambiar, yo estoy descubriendo mucha gente que realmente está bueno, pues pellizcando de aquí y de allá, y estamos haciendo que ese brilli bueno salga. Entonces yo apoyo y fomento y animo a todas las personas que tengan eso ahí, que lo saquen, porque cuanto más nos movamos, menos ruido, más música habrá. Ese es tu mensaje para la gente que quiere trabajar en employer branding o que le interesa este mundo. Y bueno, ya para casi terminar, te pregunto, normalmente somos inmaduros para elegir, ¿no? Normalmente con 18 años decidimos qué vamos a hacer para siempre o cuál va a ser nuestra profesión, pero cada vez la cosa está cambiando más, ¿no? O sea, independientemente de lo que hayas estudiado, luego tienes otro tipo de formaciones que vas haciendo para encontrar esa línea, ¿no? Entiendo, porque cuando tú estudiaste psicología, entiendo que no pensaste, voy a hacer employer branding, ¿verdad? Entonces, si pudieras volver a empezar, o si tuvieras que elegir otra profesión, ¿qué harías? Pues yo siempre digo que no nos enseñan a desarrollar esas habilidades blandas cuando somos pequeños, porque nos facilitarían mucho la vida. Y seguramente estaría relacionado con estos dos factores que siempre han estado conmigo, que son personas y comunicación. No sé, quizás hubiera sido una profesión más tradicional, relacionada pues con periodismo, con comunicación, no sé, algo así, porque en eso están estos dos factores. Pero si no, pues seguramente, como he hecho ahora, me hubiera inventado algo, ¿no? Que hubiera permitido conectar a las personas, pues ayudándolas con estas estrategias y con la comunicación, en fin. ¿Y algún referente o una persona que te inspire, que puedan también buscar la gente que nos ve? Pues hay muchísimas personas en mi entorno personal que me inspiran constantemente.
familia, amigos, hay cantidad de personas de mucha suerte en ese sentido, pero sí, esa pregunta siempre me lleva a una persona que, bueno, es más famosa y siempre me viene a la cabeza, que es Rafa Nadal. Famosillo, sí. Creo que lo he No lo escuchado conoces, alguna ¿no? vez. No, lo he escuchado alguna vez. ¿Por qué Rafa Nadal? Pues me parece un referente en muchas cosas, independientemente de que sea para mí un gran jugador de tenis. Creo que a nivel personal es un ejemplo de autoliderazgo, persona con valores, alguien que inspira a través de su ejemplo. Es una persona que tiene muy claro qué cosas, cuál es el objetivo que necesita y cómo lo tiene que llevar a cabo. Ha trabajado mucho las emociones, es alguien que humilde, bueno, como te decía, con valores, alguien que inspira a través de... De cómo es, sí, de ser auténtico y tener brilli brilli del bueno, ¿no? Tiene brilli brilli. Tiene mucho brilli brilli. Mucho brilli brilli. Bueno. Yo alguna vez le he escuchado en alguna entrevista que él decía que cuando crees que no puedes, siempre puedes trabajar un poco más, ¿no? Y desde luego, sí, me parece un gran... capacidad y superación, ¿no? Un gran ejemplo. Bueno, y como última pregunta, Maribel, te quiero decir, para esa gente que nos está viendo, ¿qué es lo que esperas de un canal como StoryTalk, que al fin y al cabo lo que busca es inspirar y ver a otros profesionales que compartan esas experiencias para ver por dónde pueden tirar profesionalmente en el caso de que lo necesiten o que se necesiten motivar de alguna forma? ¿Qué esperas de un canal como este? Pues básicamente un poco lo que has dicho, llegar a muchas personas, conectar con esas personas que están quizás queriendo aprender, queriendo tener un poco más de información, conocimiento, pues para llegar a tomar decisiones en función de sus carreras, de sus caminos, o simplemente inspirarse pues para seguir creciendo, para seguir desarrollándose. Es un poco un canal para autonutrirnos, para ayudarnos entre nosotros también, para seguir enriqueciéndonos, para seguir evolucionando y bueno, pues esa formación constante de la que hablábamos al principio, ¿no? Bueno, pues ya lo habéis escuchado. Muchísimas gracias por esta entrevista, Maribel. Ya sabemos lo que es el brilli brilli del bueno, ya sabemos lo que es el employer branding y bueno, como ya sabéis, en StoryTalk lo que buscamos es eso, buscamos esa inspiración y no solamente tenemos el formato de entrevista, sino que tenemos otro tipo de contenidos que os van a encantar, también con otros profesionales, no solo también de todas estas habilidades blandas, ¿no? Del soft skill, sino también de storytelling, neurociencia, en fin. Muchísimas gracias por habernos visto y nos vemos en la siguiente. Hasta luego.